Muy buenos días, saludos a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí una mañana más en directo con todos ustedes en el programa de Las Mañanas con Rico. Disfrutamos de toda la audiencia que nos sigue a través del Facebook, a través también de la emisora. Estamos en el 101.2 de su FM y también puede contactar con nosotros, puede pinchar en el link que aparece en Radio LSP, busca en el Facebook que pone Radio LSP y ahí hay un link. Y usted puede pinchar en ese link o en el Facebook personal mío de Antonio Rico y ahí puede entrar directamente a escuchar la Radio LSP. Estamos aquí todos los lunes, los miércoles y los viernes para transmitir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos intentar ser de ayuda y de bendición a todas las personas que nos escuchan y que nos pueden ver. Saludar a todos nuestros amigos que nos conocen, a los que nos aman, a los que nos quieren, a los que nos siguen. Saludo a gente preciosa de Costa Rica. Saludo a gente que nos llama desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, desde un montón de lugares. Dios te bendiga a cada uno de ellos que se conectan con nosotros y nos siguen cada vez que nos conectamos. Quiero agradecer a todos ustedes porque ustedes hacen posible que nosotros podamos estar aquí presente, porque es el deseo de Dios en nuestro corazón el poder ser de bendición para todos aquellos que aman este ministerio. Hoy tengo un tema, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra muy simpática y la verdad que muy curiosa porque la vi con necesidad de compartirla con todos ustedes. Casi nadie se atreve a hablar de este tema, pero yo me decidí a hacerlo. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no hablar del problema más común que todos enfrentamos? Y es el tema de siempre mirar la vida del otro. Hay una frase que suelo decir mucho y una vez más la quiero repetir para que se nos graben en nuestra mente y nuestro corazón. Es más fácil siempre batallar con otros que con nosotros mismos. Esa es una pura realidad. Y esto me llevó a estar pensando y a meditar por qué solemos siempre ser tan observadores, por no decir tan criticones siempre, y estar tan pendientes de la vida de los otros. Vivimos en una sociedad donde están llena de portales o llena de lugares como Facebook, Instagram, Twitter, donde podemos ver y podemos conocer la vida de los demás. Estamos dándonos cuenta que el ser humano tiene una tendencia a querer ser visto, querer ser reconocido, a darse a conocer a los demás, y de ahí que todos o casi todos mostramos nuestra vida públicamente. Claro está, en mi caso hablo yo, que como pastor siempre estamos expuestos a la gente y siempre estamos ahí siendo observados por las personas. Pero normalmente nos damos cuenta que casi todas las personas cuelgan en sus Facebook, en Instagram, fotografías, trozos cortos de película, recuerdos y un montón de cosas con la necesidad de mostrarnos. Esto nos lleva a que sin darnos cuenta todos hemos descuidado nuestra vida. ¿Por qué digo que hemos descuidado nuestra vida? Porque cuando nos interesa más o nos ocupamos más tiempo en observar la vida de los demás, descuidamos nuestra vida propia. Y de ahí que este interés en el programa de hoy, que lo titulé Inspectores de la vida del otro. Y la verdad es que a veces lo hacemos. Y si somos honestos, debemos de comprenderlo, que hay muchísimas personas que no paran constantemente, invierten muchísimo tiempo en estar mirando siempre la vida del otro, casi se vuelven seguidores porque están siguiéndole, observándole cómo se mueven, qué hacen, dónde ha estado, con quién ha estado, qué es lo que dice, qué es lo que no deja de decir. Y todo eso lleva de alguna manera a que se levanten, como yo digo siempre, esos, por así decir, esos justicieros que siempre andan criticando todo lo que se les viene a ellos, todo lo que ellos no pueden lograr o no pueden conseguir, entonces lo terminan criticando. Entonces, como yo digo,
que la gente que no tiene vida propia, pues finalmente tiene que criticar la vida de los demás, de la gente que sí que tiene su propia vida. Todo esto, todas estas expresiones que nosotros podemos encontrar o podemos ver en personas cuando tú pones un comentario y salen un montón de personas criticando ese comentario o dando su opinión sin nadie habérsela pedido, sino que ellos mismos se toman la libertad de meterse en tu vida, opinar, decir y criticar o hasta insultarte en muchas ocasiones. Quiera o no, lo único que están mostrando es que no tienen vida propia, que ellos tienen la necesidad siempre de vivir de la vida de los demás. Es muy triste observar este tipo de personas, porque eso lo único que muestran es que no tienen metas, no tienen sueño, no tienen proyecto, no tienen absolutamente nada. Entonces lo único, como alguien que no tiene ningún objetivo en la vida, pues lo único que hace es mirar la vida de los otros. Es como de alguna manera su hobby, su pasatiempo o el lugar donde yo diría que está perdiendo todo el tiempo de su vida. La vida es corta y si no sabemos aprovecharla, yo no digo todos estos medios son geniales, gracias a este medio yo puedo estar compartiendo con ustedes, pero creo que necesitamos aprender a usar bien todos estos medios que nos van a ayudar a que podamos ser de bendición y poder aportar siempre con palabras, con cariño, siempre para aportar cosas que puedan ayudar a otras personas a crecer y a madurar y de alguna manera a lograr cosas en la vida. La gente que no tiene vida siempre suele cuestionar todas las cosas de los demás. Fíjense que nadie les ha pedido opinión, pero sin embargo ellos siempre suelen tener comentarios y a veces no son comentarios con demasiadas buenas intenciones, al contrario, más bien son malintencionados. Y finalmente esto, la gente que cae en el error de seguir a este tipo de personas, finalmente en vez de ser algo bueno, termina convirtiéndose en una gran batalla. Creo que debemos de aprender a ser cuidadosos y cuando quizás todas las personas que nos exponemos, tú tienes que saber que cuando tú expones tu vida, tienes que estar dispuesto a recibir crítica, menosprecios, pero no te debe de importar porque de alguna manera la gente que se mete en la vida de los demás, lo único que muestra es un conflicto emocional que tienen en la suya propia. Por eso es que son gente con baja estima, quizás han tenido algún rechazo y tienen dificultad inclusive para la hora de relacionarse. A veces la gente que opina de tu vida, la verdad es que la gente que piensa de ti cosas, quiero decirte que esa es su realidad y no la tuya. Eso significa que la mayoría de contestaciones de la persona está hablando de lo que esa persona realmente es y no lo que tú eres, porque yo no puedo entender a alguien que sin conocerte, sin saber quién eres, sin haber pasado un tiempo contigo, pueda opinar de una manera tan firme. Y la verdad es que toda esa gente que emite juicios y cuestiona y no te conoce absolutamente de nada, esa gente pueden decir lo que quieran, pueden inclusive conocer tu nombre porque lo tienes en los medios, pero realmente no conocen tu historia, no conocen tu vida, no se han metido en tu piel, ni saben por lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando. O sea, por eso no te preocupes, porque la gente que te critica solamente habla de la realidad de ellos, e insisto una vez más, no de la tuya. Tú debes de entender que no esperes nunca que los demás comprendan tu viaje, porque ellos nunca han tenido el tiempo de recorrer junto al lado tuyo, tu camino. Entonces, debemos de aprender a saber lidiar con todas las críticas y con todos los comentarios que a veces las personas pueden hacer acerca de los que están expuestos. Miren, en cierta ocasión escuché una historia y quiero compartirla con ustedes, una historia de un joven discípulo que llega a su casa y le dice a su maestro, el maestro, miren,
tengo que contarle algo que me han hablado muy mal de usted, algo que tiene malas intenciones con respecto a usted. El maestro le dice, espera un segundo, antes de contarme nada, ¿has pasado esto por los 3 filtros? El alumno el joven discípulo se queda ahí pensando y diciendo, ¿los 3 filtros? Dice, sí, primero tienes que saber si lo que te han contado es verdad. Primer filtro, si es verdad. Entonces, si estás seguro de lo que te han dicho acerca de mí, si es verdad, entonces está bien, me lo puedes decir. Pero si no lo sabes, contesta el discípulo, no, la verdad solo es un comentario, no sé si es verdad o no. Entonces el maestro le dice, espera, pasemos al segundo filtro. ¿Cuál es el segundo filtro? A menos habrás visto una buena intención en lo que te han dicho. Entonces dice, la verdad es que no, es todo lo contrario. No me hablaron con bondad y con cariño acerca de ti, sino todo lo contrario, me hablaron mal. Entonces el maestro le dice, espera, porque necesitamos pasarlo, antes de decirme nada, necesitamos pasarlo al tercer filtro. Y el tercer filtro es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta. Y el joven discípulo se queda pensando y dice, a la verdad es que no. Entonces el sabio, sonriendo, dijo, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, entonces enterrémoslo por vida, porque no vale la pena escucharlo. Señores, aprendamos de este sabio. Aprendamos a saber filtrar a veces los comentarios que llegan a nuestra vida. Aprendamos que a veces no es tan interesante, a veces la curiosidad nos mueve tanto que eso te lleva al final a hacerte un daño innecesario simplemente porque no has hecho como este hombre sabio, filtrarlo. Si no es bueno, si no es verdad y si no te es necesario, pues realmente cosas que no sirven no vale la pena escucharlas. La Biblia está llena de consejos al respecto. La Biblia dice bien claramente que nosotros prestemos nuestros oídos solamente a las cosas buenas, las cosas constructivas, que desechemos lo malo, que desechemos todo aquello que no nos edifica, que no nos beneficia en absoluta. Si, escúcheme bien, todo aquello que no sirve hay que desecharle. Por eso la Biblia dice, desecha lo malo y retén lo bueno. Yo no le voy a dar lugar al enemigo en mi vida, ni a las personas que quizás puedan venir, porque pareciera que la crítica es algo que es muy atractiva. Siempre a la gente le encanta le encanta escuchar crítica, le encanta criticar a las personas, porque pareciera que eso le da vida, parece que como un humorista decía, que eso le corroe por dentro y necesita sacarlo. Las críticas lo único que manifiestan siempre es envidia y más envidia. Es lo que siempre hace, es gente que son infelices y que como ellos no pueden disfrutar ni siquiera de lo que ellos hacen, entonces tienen la tendencia a envidiar a todos los demás. Normalmente la gente que critica es la gente que está llena de frustraciones, está llena de complejos. Siempre critican, usted conocerá a gente, o para meternos todos en el mismo saco, tenemos una tendencia tan mala a criticarlo todo, absolutamente todo. Criticamos al gordo porque es gordo, al flaco porque es flaco, a la alta porque es alta y a la baja porque es baja, al que tiene el pelo rubio como al que lo tiene moreno. Criticamos absolutamente todo lo criticamos. Y tenemos una tendencia fea, porque no se puede decir, de estar sumergido siempre en las críticas. Pareciera que ves a alguien, no lo has conocido en absoluto, y lo primero es criticar, no me gusta su personalidad, no me gusta su carácter. Pero espérate, si no lo conoces, ¿cómo puede ser que seamos tan rápidos en ser críticos? Pareciera que la vida nos la pasamos siempre con
con críticas a nuestro alrededor y eso, aunque tú no lo creas, lo único que genera es frustración, y frustración lo único que da a entender es que como tú no puedes lograr cosas en la vida, siempre tienes la tendencia de envidiar las cosas de los demás, de aquel que se propuso metas y las ha alcanzado, y como tú no las puedes alcanzar, pues entonces te dedicas a criticar al que está haciendo algo. Siempre el que tenemos la tendencia a criticar al que hace, y precisamente siempre critica el que no hace. Por eso yo digo que no, el que te critica a ti está hablando de su propia situación como él se encuentra. Por eso yo siempre a mis discípulos y a la gente que está conmigo le digo, aprende a escuchar lo que la gente no te dice. Aprende a oír las palabras o a entender las palabras que la gente no te dice. Porque ¿cómo se aprende eso? Escuchando lo que la gente te dice. Cuando la gente te dice cosas, usted va a poder siempre discernir que esas personas te están diciendo todo lo contrario, en absoluto. Miren, la gente que critica es porque no soporta ver que triunfes, no soporta ver que tengas éxito, no soporta que seas feliz ni siquiera, no soporta que lo pases bien, que te vayas de vacaciones, que disfrutes. Inclusive, ¿cómo puede ser que si la Biblia siempre nos da ejemplos de que deseemos lo bueno los unos para con los otros, sin embargo siempre vemos todo lo contrario? La gente siempre desea el mal, la gente se alegra, por desgracia, la gente se alegra más por las caídas, por los fracasos o por las cosas las malas que te puedan ocurrir en la vida que por las cosas buenas. ¿Qué es lo que hace una persona? Cuando una persona está frustrada, esa persona siempre está observando y criticando lo que hace otra persona. La Biblia está llena de ejemplos. Marta criticó a María y siempre vamos a ver simplemente porque ella hizo algo que la otra no se atrevió a hacer. Siempre vamos a ver. Y otra de las características de la gente que está frustrada es gente que nunca se deja enseñar, nunca. Estas personas siempre suelen ser muy modestas y suelen decir, yo no quiero molestar a mi jefe, no quiero molestar a mi pastora o a mis pastores porque estarán muy ocupados. Pero la realidad es que esa persona no desea ser corregida. Esa persona no quiere que se le enseñe y ella prefiere seguir con su vida, con su método, con sus pensamientos, con sus ideas. Y lo único que tiene y demuestra es que tiene un espíritu de orgullo y ese orgullo intenta disimularlo tras una aparente humildad, pero en el fondo la persona es, como dice la Biblia, tal y conforme piensa. Por eso esas personas siempre tienen la tendencia a hablar, yo hago las cosas como a mí me parece, como se me antoja, no necesito consejos de nadie, son autosuficientes y estas personas siempre lo que único que manifiestan es un orgullo que aunque no lo crean, se están haciendo daño siempre a ellos mismos. Miren, alguien dijo, la gente no se divorcia porque no es compatible. La gente hoy en día se divorcia porque nadie está dispuesto a soportar a nadie. Esa es una gran realidad. Y cuando tú procuras por todos los medios intentar llevarte bien con los demás, tú te vas a dar cuenta que no solamente es en la pareja, sino entre tus amistades, entre tus compañeros de trabajo, en el instituto, en los colegios, te vas a dar cuenta que sí que es posible cuando tú eres capaz de soportar a los demás. La Biblia es clara, que siempre nos dicen que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Les pongo un ejemplo. Hay gente que le encanta gastar bromas, pero no le gusta que le gasten una broma a él o a ella. Entonces esas personas pueden gastar un montón de bromas, te pueden decir un montón de cosas, pero basta que tú solamente un día le gastes una broma, esa persona ya se le cruza y lo único que está mostrando no es otra cosa sino toda la frustración que tiene por dentro. ¿Qué es lo que ocurre con todo este tipo de personas? Este tipo de personas finalmente
se vuelven, necesitan siempre estar observando, inspeccionando cómo se mueve la gente y siempre buscan la autolástima, la compasión, porque son maneras de llamar la atención. En la mayoría de los casos siempre son gente que han conseguido cosas en la vida, pero como llevan mucho tiempo sin hacer nada, cuando quieren hacer algo, dicen no puedo, y se olvidaron que en otro momento ellos lo pudieron conseguir. Miren, yo quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Por qué es el problema de que nos volvemos inspectores de la vida de los demás? Porque cuando tú dejas de aprender, dejas de crecer, dejas de invertir en ti mismo, dejas de pasar tiempo con Dios, de estudiar su palabra, pierdes el hambre por la presencia de Dios, el hambre y el interés por las cosas de Dios, entonces tú te vas a enredar en cualquier otra cosa. Por eso es que cantidad de personas suelen pasar más tiempo enganchadas a las redes sociales que a la palabra de Dios. Cantidad de personas suelen enganchar más tiempo a las redes sociales que invertir ese tiempo en sus cosas propias. Entonces ellos están tan pendientes de la vida de los otros que están descuidando la suya propia. Y esto es una palabra que Dios puso en mi corazón, esta inquietud, porque leyendo Filipenses capítulo 3, versículo del 8 en adelante, el apóstol Pablo dice algo que encierra una gran enseñanza. Y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Insisto una vez más en el versículo 10, y conocerla a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Miren que todo Filipenses del capítulo 3, del 8 en adelante, es una búsqueda incesante del apóstol Pablo en descubrir, en conocer cada día más a las personas de Cristo Jesús. Pero llamó mi atención que Pablo dice, yo no hablo del conocimiento, yo no hablo de lo que conocía, de las cosas que conozco, sino hablo de aquellas cosas que tengo en vista, que tengo en mente, que deseo alcanzar y que deseo lograr. Y esta es la pregunta de Dios en este día para todos nosotros. ¿Qué cosas tú tienes en vista? ¿Qué cosas tienes pendiente? ¿Qué deseos, qué proyectos tienes con el Señor? ¿Qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué fuego ardiente hay en tu vida con respecto a las cosas de Dios? Pablo decía, yo estimo todo como pérdida porque tengo en vista el conocer, el saber más de Jesús. La pregunta en este día, ¿te interesa saber más de Jesús? Todo el tiempo que a veces nosotros perdemos inspeccionando la vida de otros o en las redes sociales, deberíamos de invertirlo más en conocer a Jesús, en aprender de Él. Pablo muestra esto. Yo no hablo del conocimiento que tengo porque dice que eso lo tengo como basura. Y esto nos da una enseñanza muy interesante. Miren, este es el problema hoy en día de mucha gente, de muchos cristianos. El problema de muchas personas que solamente hablan del conocimiento pasado. Pero no se trata, Pablo está hablando de conocerlo ahora. Yo puedo distinguir en muchas ocasiones a muchas personas que solamente me hablan del Dios que conocieron hace 10 años o 15 años. Pero la pregunta que debemos de hacernos hoy en día, no me hables del Dios que conociste, háblame del Dios que conoces
esta mañana cuando te levantaste a estar con Él. Háblame del Dios que conoces cada día, cuando ves los milagros que hace en tu vida, cuando ves a un Dios actuando y obrando en medio de tus necesidades. No me hables del conocimiento pasado, porque eso ya no sirve. Háblame del Dios que conoces ahora. Háblame de tu expectancia, háblame de tu fe, háblame de cuáles son tus deseos, tus anhelos por conocer cada día más a Cristo. Insisto una vez más, Pablo está diciendo, no puedes perder el hambre por Dios, no puedes perder el hambre por conocerlo cada día más. Él dice, todo lo considero como basura a fin de ganarlo. Y usted se podrá parar a pensar y decir, es que a Jesús hay que ganarlo. Sí, claro que hay que ganarlo. Mira, hay que ganar su corazón, hay que conquistar su corazón. Y eso que se consigue cuando tú muestras interés por Él. Cuando nosotros queremos ganar como hombres a una mujer, o una mujer quiere ganar a un hombre, ese hombre, esa mujer, tiene que mostrar un interés, un acercamiento, tiene que mostrar un deseo por esa persona. Eso es lo mismo que Dios está diciendo. No pierdas el deseo de conocer cada día más a Cristo. Pero me gusta Pablo, porque Pablo dice, no solamente yo quiero conocer a Cristo, sino quiero que Cristo me conozca a mí. Qué bonito. Yo no sé si a usted... No, a mí me encanta el ver a un hombre que expresa con toda su naturalidad y manifiesta el deseo. Tengo en vista, tengo proyecto, mi próxima meta es que Jesús me conozca más, que Él pueda ver de lo que soy capaz de hacer por Él, que Él pueda llegar a conocerme hasta el punto de decir, soy capaz de dejar todo esto por alcanzar lo que más me importa, por tocar su corazón, por agradarlo, por cumplir con el propósito por el cual Dios me ha llamado. Señoras, amigos y amigos que me están escuchando, si ustedes no tienen cosas en vista, no tienen pensamientos, deseos, anhelos, sueños de conocer más a Jesús, pues entonces pasará como el título de este programa, del programa del día de hoy. Se volverá un inspector de conocer las cosas de los demás. Cómo está fulanito, cómo está menganito. Y qué lástima es perder todo el tiempo de tu vida mirando la vida de los otros. Cuando Dios nos habla en el día de hoy, que comencemos a mirar por nuestra propia vida, que comencemos a mirar por nosotros mismos, que comencemos, y no es egoísmo, es todo lo contrario, es un deseo de crecer, porque yo no puedo bendecir a otros si primeramente yo no soy bendecido. Yo no puedo hablar de otros, yo no puedo hablar de un Dios que no conozco. Yo tengo que hablar de un Dios que sí conozco. Pablo, cuando llega a Atenas, y todos eran unos filósofos y entendidos, él llega a aquel lugar y encuentra una figura, y había un escrito que ponía al Dios no conocido. Y Pablo dice, de aquí yo voy a comenzar mi mensaje, porque es cierto que hay muchas personas que aunque vienen a la iglesia, aunque se congregan, aunque escuchan la palabra de Dios, pero no conocen al Dios que ni siquiera que ellos mencionan con sus propias palabras. Para conocer a Dios tú necesitas meterte en intimidad, necesitas profundizar, necesitas pasar tiempo con Él. Y lo más importante no es que te conozca como hacemos nosotros, ni Facebook, ni te conozca el mundo entero donde tenemos tanto interés, ni YouTube, ni tantos otros portales. Lo más importante es que te conozca el cielo. Lo más importante es que te conozca Dios y que diga, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Me agrada su proceder, su caminar, su obrar. Me agrada su deseo, sus ganas y sus anhelos de servirme y de intentar hacer lo correcto para mí. Señores, eso es lo más importante, y es mi deseo que usted invierta todo su tiempo y ponga toda su atención en procurar conocer cada día más al Señor, en vez de invertir tanto tiempo en conocer la vida de los demás. Quiero terminar en el día de hoy con algo, y es que debemos de dejar por completo de ser periodistas y comenzar a ser protagonistas. Déjate de ser un periodista. El periodista lo único que hace es contar la historia.
El protagonista vive la historia. Señores, tenemos la tendencia, hay gente que solamente vive contando lo que le pasó a fulanito, lo que pasó a menganito, lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro. Señores, yo no sé usted, pero yo no quiero ser periodista. Yo quiero ser protagonista de mi propia historia. Yo quiero escribir mi historia. Yo quiero que el libro de Hechos tenga continuidad, porque no termina en el capítulo 28, sino que nosotros tenemos que escribir el 29, el 30, el 31, el 32, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir escribiendo y no contar las historias de los hombres de Dios. No contar, está bien que las usemos para que podamos poner ejemplos para que la gente comprenda, pero es necesario que nuestras propias vidas sean una historia de motivación, de superación, de alcance, y que podamos impulsar a muchos otros de que puedan ellos también animarse a creerle a Dios, a que tengan en vista todos sus deseos y los sueños de querer vivir para agradar a Dios y que lo puedan lograr. Tu vida tiene que ser una historia que realmente ayude a otros a creer en el Dios que tú estás predicando. Señores, este es el deseo de hoy. No pierda tanto tiempo. Mi deseo es no pierda tanto tiempo en mirar y en conocer cómo va la vida de los otros. Inspecciona tu vida. Haz un paréntesis, di dónde estoy, dónde me encuentro. Quizás estás perdiendo tanto tiempo. Y mire, lo único que diferencia entre alguien que hace algo y que no hace, y el que no hace otro, es que uno sabe aprovechar bien el tiempo y el otro sabe muy bien perderlo. Señores, el tiempo es lo que habla. El tiempo habla por sí solo y da la razón a muchas cosas. No pierdas el tiempo en contestar a las críticas de las personas, ni atenderlas. Si algo vas a escuchar que no te edifique, deséchalo, ni siquiera lo escuches. Invierte en tus tiempos en las cosas que, como dice la Biblia, a vida eterna van a permanecer para siempre. Invierte tu tiempo en las cosas de Dios, invierte tu tiempo en sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente, y te garantizo que vas a recoger una cosecha inimaginable. Señores, no sean periodistas, sean protagonistas de su propia historia. Que Dios les bendiga. Para mí fue un placer poder compartir esta palabra con todos ustedes. Si esto fue de ayuda y de crecimiento y de bendición para ti, un gesto de amor es compartirlo con los demás. Así que te invito que este programa de hoy puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares, porque eso es amar a la gente, porque el que ama siempre da y comparte. Que Dios les bendiga. Bendiciones.